Y yo creo que es importante que el Perú necesita de ciertas reformas políticas, ¿no? No es como lo que él hoy día haga una reforma dentro de los partidos políticos, cuando él mismo hace lo que quiere. Es una expresión de que no funcionan bien. Que no funcionan bien. Autoritarios. Entonces, oye, que nosotros vamos a cambiar algunas leyes cuando él digita con Nadine, candidato a todo lo que él quiera, ¿no? Ahora, si él quiere realmente hacer una reforma, es el momento de llamar a las fuerzas políticas. Que él llame a Keiko, a Alan García, a los otros miembros de los líderes de los partidos políticos y se empiecen a conversar y a tomar acuerdos contundentes a favor de todo el Perú. Porque sí puede haber acuerdos políticos, por supuesto que sí. Ahora en estas circunstancias es el momento adecuado para lograr realmente que se hagan las mejores reformas y todos lo van a aplaudir. Y en materia de regionalización, bueno, ¿será posible? Porque hay un factor político, hay elecciones que se vienen. No, pero ahí también hay, al inicio de este gobierno, no sé si te recordarás, dijeron que el canon minero se va de alguna manera a redistribuir. 5 años hasta que sale la reforma del canon minero. Pero hasta ahora no se redistribuye, pues. Porque tiene un costo político, pues, congresista. ¿Quiénes van a sortear ese toro, evidentemente, y chocar contra las expectativas de mayores ingresos económicos? Pero además, dentro del propio oficialismo... Y dicho eso, perdón, y que es un incentivo para la corrupción, ¿eh? Claro, dentro del propio oficialismo hay posiciones ya discordantes, ¿eh? No sé si malinterpreté al congresista Coa, pero hace unos momentos en otro canal opinaba que este tema de la redistribución del canon tenía que hacerse solo en la misma región entre provincias más favorecidas y menos desfavorecidas. De hecho, el tema de la reforma del Estado, del asentamiento territorial, de la redistribución económica, tiene que ver con todo lo que es un desarrollo desigual a nivel nacional. Y a mí me parece que no es un tema solo para soltarlo sin decir el cómo, ni cuándo, en qué etapas, en qué perspectiva hacia el mediano plazo. Pero es muy urgente, ¿no? Es urgente, sí. Porque miren la expresión de todo esto. Tenemos, ejemplo, 1.400 candidatos a municipios y gobiernos regionales de personas con sentencia. Pero miren, en materia de reforma política, es tremendo, ¿no? Justamente en materia de reforma política, yo creo que uno de los ejes de la reforma política es justamente, sí, normativamente, sacar que aquellos que están sentenciados no puedan, sean inhabilitados de por vida en aspiraciones de naturaleza si un pequeño política. empresario que tiene una disputa con el Estado no puede venderle nada al Estado. Condenatoriamente, obviamente. Le pongo el ejemplo, si una pequeña empresa que tiene un problema no resuelto con el Estado no puede aplicar a ningún contrato público, con mayor razón. Por eso tiene que haber inhabilitación perpetua, pues, ¿no? Para ser candidato. Pero si ahora hay alcaldes que están presos y que están postulando. No tienen condena. Y presidente regional también. El presidente regional también, que no tienen condena, pero están presos por 18 meses. Pero no tienen el principio de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, ya, desde ahí estamos mal, pues, ¿no? Porque realmente un alcalde preso no puedes postular. Pues, de verdad. Y realmente no hay legislación en eso. Pero se tiene que haber una Y ahí tiene que haber mucha responsabilidad también del votante, la ciudadanía. Pues. Pero por supuesto. O sea, no podemos ser tan... No tengo la palabra adecuada, pero tan poco indolente con el futuro de localidad de nuestra región. O sea, si uno sabe, está demostrado que hay personas que están cuestionadas, no porque venga a regalarte una bolsa de arroz, un tarro de leche o lo que fuera, vas a votar por esa persona o porque te ofrece el oro del moro. O sea, allí se requiere una ciudadanía más cuestionadora, se requiere, ¿no? Control ciudadano, veeduría ciudadana. Otro tema, Mario, que es bien importante, es la presencia del narcotráfico y su infiltración en los partidos políticos. Otro tema que también es importante es el presupuesto de los partidos políticos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, creo que debe haber una competencia leal entre los candidatos, debe haber un tope de gasto. Porque si no, pues bueno, las grandes mineras ponen sus candidatos, los candidatos que pueden ser legítimos, que no tienen recursos, están en desventaja. Eso, pues lo ideal sería haber un mínimo de igualación. Que haya un presupuesto público para partidos políticos para evitar ese tipo de injerencia de privados, pero eso supone realmente que un partido político funcione, pues, o sea, no sea como el partido oficialista donde la señora se cree dueña y pone a la presidenta del Congreso. No, pues. Supone plantearse el reto, Mario, de un militante, un voto. Supone elecciones primarias en las agrupaciones políticas. Controladas por la OMP. Supone superar el viejo y oligárquico caudillismo que está más allá de las ideologías. Supone, por ejemplo,
desarrollar mecanismos de verdadera democratización, no solo en partidos, sino también en organizaciones y cacicazgos y liderazgos provincianos que detrás tienen principalmente poder económico, poder de la droga y del narcotráfico. Supone en consecuencia también un cambio real en el poder electoral, ¿no? Que lo haga mucho más eficaz y diligente. Y otro tema que no se tocó, permíteme, aunque sea unas líneas plenamente, es el tema anticorrupción, porque la oferta que lleva el gobierno como el eje de su apuesta es la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción. Y el gobierno sabe que ese tema no solo está trillado, sino que no sale, pues, porque implica modificación constitucional. Exacto. Y no hay votos. Y, por ejemplo, no se levantó el fortalecimiento de la Comisión Nacional Anticorrupción con presupuesto que el señor Castilla le niega, o la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ámbito de todos los sectores del Estado y de los gobiernos regionales y locales. La malversación es el tema de la corrupción en los ámbitos locales y regionales. ¿Qué política hay sobre eso, no? El prevaricato judicial, el tráfico de influencias. Sobre el delito se dice combate al delito, a la criminalidad organizada, al sicariato, pero la mayoría de las transgresiones de delito en el país son de naturaleza patrimonial. Y sin aplaudir el delito, en el caso de la delincuencia primaria, tiene detrás, pues, sobre todo, no lo único, pero tiene temas de pobreza crítica juvenil. Yo creo que, por ejemplo, un programa de inserción laboral real, no un cachuelo ni capacitación, sino de verdad, inserción productiva, es una respuesta seria a la problemática de la seguridad. Yo creo que ahí no va por el lado del control, donde la Contraloría tiene que hacer un trabajo bastante fuerte. Tiene la Fiscalía, porque realmente... Pero la Contraloría está súper empoderada, le han dado plata, recursos humanos. Pero igual no, el balance de su eficacia. Pero también no solamente es eso, sino que en la parte del Ministerio Público hay que persignarse, porque realmente... Y el Poder Judicial. El Poder Judicial también es gente que ha delinquido, gente... que ha hecho cosas pues muy raras y sobre todo que han robado así a vista y paciencia de toda la gente en obras que tú sabes que cuesta 1 millón y le han pasado a 10 millones, no hay investigación, no hay nada. Y cuando hay que investigar a esta gente se demoran 4, 5, 6 años, ¿verdad? 6 años para poder, claro, porque tienen tanto dinero que por lo bajo pasan el dinero, dilatan, de tal manera que no hay forma de poder poder investigarlos porque hay una corrupción tremenda. Entonces, sobre esto, yo creo que tiene que haber una reforma definitivamente en los 3 poderes del Estado. Porque realmente si seguimos así, con todo el dinero que se viene, va a ser la piedra en el zapato de todo aquel que quiere investigar, no lo va a poder hacer o lo van a coimear y otra vez va a ser un incentivo perverso para que sigan robando y no hay posibilidad. Ahora, eso requeriría liderazgo del presidente de la República y capacidad de consenso de parte de la fuerza política para implementar ese tipo de cosas. Y que además deberían ser políticas de Estado vista de largo plazo, porque eso no va a acabar en este gobierno que se vaya un momento más. Entonces, ¿hay condiciones para lograr eso? ¿De verdad? Luego tanta disputa por cosas como lo de la mesa directiva del Congreso. Yo creo que sí se puede. En ese tema de la corrupción tenemos que ser bastante fuertes y sobre todo no dar distintos discursos. O sea, tiene que haber una unión de todos los partidos en la cual o lo combatimos o no hay futuro para el país. Yo creo, Mario, que lo que deberíamos hacer todas las agrupaciones políticas es educar a las nuevas generaciones en transparencia, en rendición de cuentas. Creo que hay que levantar casos emblemáticos de lucha contra la corrupción en ámbitos locales, regionales y nacionales. Creo que no hay que apañar a unos y combatir a otros. Creo que en materia anticorrupción debemos estar más allá de las ideologías. Y a mi juicio, en materia de control, hay que establecer también mecanismos de controlar al controlador. Creo que, por ejemplo, el Contralor debería ir al Congreso a dar un informe no solo estadístico, sino realmente eficaz de los actos de control. Por ejemplo, las autoridades que auditan dependen de la Contraloría, pero ejecutan en ámbitos locales y regionales. Miren el problema de la Municipalidad de Lima a propósito de la Caja Metropolitana, ¿no? O sea, al final supuestamente que es un funcionario que depende de la Contraloría, pero es nombrado y tiene como jefe a una persona que depende de la autoridad política. Entonces, hay un sinsentido ahí que no las autoridades de control deben tener cierta autonomía. Acá en la avenida Arequipa vas a tener los buses casi hasta la campaña electoral gratis.
Estás subvencionando más o menos 12 millones de soles de la plata de todos los limeños, ¿verdad? Para subvencionar campaña política. No sé si cuando una prueba se hace pues 15 días, 20 días, ¿cómo es, no? Claro. Pero, oye, 60 días ponerlo gratuitamente, ¿cuál es el sentido, verdad? No tiene ningún sentido. El color verde, el color verde. No el color verde, sino el color verde limón. Perdón, es de uso también, tampoco exageremos, ¿no? Es de uso ciudadano hacer pruebas en este tipo de políticas de transporte, ¿no? Además, veamos la reacción frente a la modificación del transporte, ¿no? Hay una reacción cerril, están tratando de crear un conflicto entre el Callao y Lima. Yo creo que la reforma del transporte es necesaria, debe hacerse bien, de acuerdo, debe evitarse hacer clientelismo de esa reforma, de acuerdo, pero no al grado de no hacerla. Hay reformas que son sustanciales para el desarrollo metropolitano, ¿no? Yo les agradezco a ambos, esperemos la presentación del gabinete Jara, esperemos que sea en las siguientes semanas, y imaginamos que varias de estas medidas tendrán que ser pues debidamente justificadas, explicadas, detalladas, porque hay varias cosas que han quedado, muchos de los cómo han quedado ahí sueltitos en el aire, ojalá que sean precisados. Gracias, señores congresistas, un gusto y muy amables por atender nuestra llamada. Gracias también, Mario. Gracias. Nos damos una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con más información en esta edición especial de Más que Noticias por Fiestas Patrias.